Dice de la siguiente manera, Zacarías capítulo 9, versículo 12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Pueden tener la bondad de sentarse en este momento. Quiero meditar bajo este tema. Vuélvase a la fortaleza en el peligro. Y quiero desarrollar mi hablar en esta tarde basándome en tres cosas que encontramos en este versículo. Una de ellas es volver a la fortaleza. Lo segundo es que los hagamos reos de prisioneros de esperanza. Y lo tercero es que estamos bajo la promesa que seremos restituidos al doble por el Dios poderoso. Aleluya. En primer lugar, me voy a dirigir a lo que es la fortaleza. Pues el versículo dice: volveos a la fortaleza. Fortaleza es un lugar de seguridad, un lugar de protección, un lugar donde se puede refugiar la persona o cualquiera que entre a ese lugar. Vamos a ver tres cosas o tres formas de fortaleza. En primer lugar, observaremos lo que se menciona en el primer libro de Samuel respecto a la vida de David cuando huía de su enemigo que lo buscaba para quitarle la vida. Pero David huyó a un lugar fuerte. Eso dice en primer libro de Samuel, capítulo lo que es 23 y el versículo 14. Menciona que David subió al monte alto en el desierto, al monte fuerte en el desierto de Zif. Y luego dice que entró en un lugar donde fue ocultado por su enemigo. Y Dios dice que no lo entregó en la mano de Saúl, quien lo buscaba. Cada día, pero David se refugiaba en ese monte fuerte como el señal de fortaleza de parte de Dios para él. Un lugar donde se pudo refugiar y librar del enemigo. Pues no había otro lugar que no se pudiera recorrer el enemigo buscando su vida para quitarle la existencia de sobre la tierra. Pero ese lugar fue un lugar apropiado, señalado como un lugar fuerte, a lo que se le llama fortaleza para David, ya que en ese término o en el sentido de fortaleza se está refiriendo un lugar de protección para la vida, para sobrevivir. Lo siguiente es que se habla del mismo David en el segundo libro de Samuel, capítulo 5 y el versículo 7 dice: y David tomó la fortaleza de Sión. Y el versículo 9 dice: y David descendió a la fortaleza, la cual estaba en la ciudad de David, que se le puso David la ciudad. Entonces es otro lugar donde se le menciona que David toma la fortaleza, que estaba en un lugar, y luego entra en la fortaleza. La toma y luego entra. Y eso fue cuando los enemigos de los jebuseos quisieron hacerle daño a David. Entonces David vino y entró en la fortaleza. En el versículo 17 de ese mismo capítulo dice que cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido por rey sobre Israel, dice que subieron para buscar a David. Pero David, cuando oyó, dice que descendió y entró en la fortaleza. Está hablando de un lugar de refugio que David usaba para ser librado del enemigo. Y el profeta Zacarías se le da ese mensaje y se le dice a los prisioneros de esperanza: volveos a la fortaleza. Aleluya. A usted y a mí es esa palabra: vuelva a la fortaleza. Porque en la fortaleza hay seguridad, hay preservación de vida, hay esperanzas para seguir respirando y que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida. Pues lo siguiente, la segunda forma de fortaleza, la vamos a ver de una forma un poco ya más material. Fue en los días del apóstol Pablo.
que dice la escritura que los judíos hicieron gran alboroto cuando subió a Jerusalén, bajo una profecía de sentencia que sería atado con cintos. Y el apóstol Pablo, dice la escritura, que los sacaron, hicieron gran ruido aquellas personas y un montón de bulla, y alzaban polvo para arriba, tal manera que dice el capítulo 22 y verso 2, dijeron: tal hombre no es bueno que viva, por lo tanto es necesario que sea quitado de la tierra. Y el versículo 24 dice: y tomaron al apóstol Pablo, ahí solo se menciona a Pablo, y lo hicieron entrar, lo metieron en la fortaleza por orden del tribuno. Ese da a entender que es un lugar de protección donde no cualquier persona entraba. Era posiblemente algún salón o algún cuarto donde solamente podía entrar la guardación o los que estaban bajo autoridad del tribuno. Pero luego el tribuno dio orden a las personas que lo tomaron y le dijeron: a este hombre lo van a azotar para examinarlo. Azotando, es decir, castigando. Les digo, luego dice el verso 25 que procedieron a atarlo con cuerdas para que no se moviera o para que no se defendiera de la azotada que le iban a dar. Entonces Pablo dice: a ustedes no les está permitido dar castigo, azotes a un ciudadano romano. Entonces hicieron saber que era un ciudadano romano de nacimiento y detuvieron el castigo que le iban a dar, pero lo hicieron entrar a un lugar como fortaleza para ser librado. Espero que estén trabajando su intelecto en esta hora de entender lo que el profeta estaba diciendo: volveos a la fortaleza. Vemos ciertas diferencias. David entraba en la fortaleza por su propia voluntad. A este hombre lo hicieron entrar en la fortaleza. Y la tercera forma que quiero mencionar es una fortaleza en el aspecto físico de la persona, basado en tanto las energías que pueda acumular, como se le llama también el peso o el ejercitamiento de la fuerza. Un hombre con fortaleza física. Pero está otro aspecto también de fortaleza, es en nuestro aspecto moral, en nuestras relaciones con otras personas, la forma como nos comunicamos, qué es lo que nosotros sembramos y qué es lo que nosotros vamos creando alrededor con las personas que nos comunicamos. Si en verdad nos convertimos o vamos creando una fortaleza con otras personas en que tengan buen concepto o buena aceptación acerca de nosotros, o nos seamos débiles nosotros y seamos criticados porque no sabemos actuar o sabemos relacionar. Podemos entender que la fortaleza en alguien en el aspecto de relaciones humanas se basa en su buen control mental que tiene, en sus buenas acciones con otra persona. Y me parece que esto es lo que a nosotros nos importa bastante entender, de que necesitamos cada vez más y cada día que pasa sentirnos fuertes porque tenemos buenas relaciones con otras personas. Persona que no sabe relacionarse con otros, con quien convive, con quien se comunica, es una persona frágil. Es una persona que siempre va a estar angustiado, siempre va a ser tocado a través de críticas por sus malos actos. Pero vengo en esta tarde a decirle lo que dijo el profeta: volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Usted y yo somos llamados para volver a la fortaleza. Quiero dar una pequeña descripción. Usted y yo debemos de entender que debemos por momentos y en algunos aspectos de la vida crear fortaleza, pero también podemos proceder y entrar en fortaleza que es provista por el Dios Todopoderoso. Pero todo depende de una iniciativa sincera de nuestro corazón. Todos nosotros queremos ser protegidos en tiempos abrumadores, en tiempos difíciles, en tiempos de amenaza. Queremos sentirnos fortalecidos, y es por eso que Dios está llamando a los que creen en Él, a los que quieren ser librados, quieren ser defendidos, quieren tener una vida de gozo, quieren tener una vida acompañada de gloria de Dios. Volveos a la fortaleza. ¡Aleluya! Quiero mencionarle esto que le estoy mencionando un poco más claro respecto a lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo, lo que es el capítulo 16,
Y el versículo 9 menciona acerca de lo que el poder de Dios y la importancia que debe de haber en una persona para que Dios se acerque a esa persona. Dice, porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Y luego dice, muestra su poder a favor de los de corazón perfecto para con Él. Y no podemos manifestar nosotros un corazón perfecto hacia Dios sin antes manifestarlo con las personas que convivimos. Podemos decir o pensar de que nosotros necesitamos coordinar un corazón a que sea íntegro con Dios, que nuestra dependencia en lo absoluto sea del Dios Todopoderoso. Aleluya. Un Dios que promete, dice, con su poder actuar a favor de los que tienen perfecto corazón para con Él. Oh, personas que siempre piensan en Dios. Esto me lleva a pensar a mí de que la fortaleza que Dios ofrece a través de su cobertura con su poder, o acciones que Él haga con su poder, es para aquellos que en verdad deciden invocarle a Él, acercarse a Él, y además de eso deleitarse en el Dios de la vida, en el Dios que nos ha creado. Aleluya, Señor. En este sentido vamos ya mirando de que nosotros podemos pasar dificultades, podemos pasar abatimiento, podamos también pasar nosotros momentos de dificultad en el campo de la batalla, en el tiempo de labores, en el tiempo de guerra, en el tiempo de amenaza del enemigo. Pero hay una palabra por el profeta Zacarías que le dice a toda esa gente que es sierva de Dios y que invoca al Dios poderoso: volveos a la fortaleza. Volveos a la fortaleza. Porque sin duda nadie viene a Dios solamente para observar a Dios, sino que venimos con un interés para recibir de Él. Nos aferramos a las promesas de Él. Y la primera que nosotros nos interesó fue que Él promete perdonar nuestros pecados y hacernos libres de condenación. Oh, eso nos ha llamado la atención, por eso estamos aquí. Gloria a Dios. Porque decidimos aceptarle a Él su plan. Pero además de eso tenemos nosotros también otras cosas que nos hacen a nosotros actuar sucesivamente o perseverantemente pensando en que nosotros estamos bajo una esperanza. Eso es lo segundo que quiero mencionar, pero sin antes decirles de que Dios está diciendo que Él actúa con su poder a favor de los de corazón perfecto para con Él. Eso es muy importante. Nosotros podemos pensar de que en su obra podemos ocuparnos de una y otra manera, haciendo funciones diferentes. Pero en algún momento ha de venir la debilidad. Aparecerá el enemigo como animal feroz queriéndonos devorar. Pero hay una palabra de Dios: vuelva hacia la fortaleza, y hay seguridad. Allí hay refugio. Ahí no puede entrar Satanás, porque esa fortaleza es el Dios poderoso que la da. Y ante la presencia del Dios poderoso a quien servimos y le adoramos y le alabamos, los demonios tiemblan, los servidores del diablo huyen, porque no pueden soportar el poder de Dios. Quiero diseñar un poco para que entienda usted que entrar en la fortaleza no es físicamente correr solamente a un lugar de refugio como lo podemos establecer, sino que hay algunos aspectos, unos métodos importantes que debemos de tomarlos en cuenta, que son necesarios. Número uno es asistir al lugar donde se le da culto a Dios. Este lugar se convierte como lugar de fortaleza, porque aquí sentimos, experimentamos la presencia de Dios. Aleluya. Y no hay otra cosa que derrote al enemigo con todas sus astucias, sino el poder de la presencia de Dios. Aleluya. Porque el diablo es caracterizado como un diablo derrotado,
como un diablo amargado, como un diablo engañador, como un diablo que tira manotadas queriendo agarrar las almas para que estén con su veneno. Pero así también en la presencia de Dios se nos dice en la palabra que hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. En la presencia de Dios es algo opuesto. En la casa de Dios activamos su presencia, hay alegría, hay oleo de gozo. Pero en el reino de las tinieblas hay todo tipo, hermano. Hay amargura, hay deseo de devorar, deseo de destruir. Es más, Jesús lo señala como el que vino a matar, hurtar y destruir. Matar los deseos espirituales en buscar a nuestro Creador, robarnos los buenos pensamientos y propósitos de la vida, destruir lo que ya hemos formado. Pero hay una palabra por el profeta Zacarías que dice: volveos a la fortaleza. Lo segundo que quiero mencionar es que hay momentos en los cuales no se da el tiempo para venir a la casa de Dios, pero sí podemos hacer algo: ir a solas y meditar en la palabra de Dios, meditar en las promesas de Dios, asegurarnos y creer sinceramente que Dios cumplirá que lo que Él ha prometido. Yo estoy contigo. Aleluya. Y no te dejaré, dice la palabra. Por ejemplo, Isaías 41:10 dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy Jehová tu Dios, quien te dice: yo te sostengo de tu mano derecha. Dice ya el verso 13, pero dice: con la diestra de mi justicia te guardaré. Aleluya. Gloria a Dios. Y aunque vea sencilla esa promesa, pero es una realidad. Entonces meditamos en esa, en medio de un abatimiento, aunque podamos nosotros sentirnos abrumados, podamos sentirnos estrechos, podamos sentirnos tocados en nuestros sentimientos, pueda ser desafiada nuestra fe, pueda ser desafiada nuestra relación con Dios. Hay un momento en el cual entramos en la fortaleza. Es que llevamos todo pensamiento en nuestra mente en esa meditación sujeta a la obediencia de Cristo. Aleluya. A la palabra de Dios. Tenemos sometida la mente en esa meditación, y aunque el diablo quiera borbandear en nuestra mente, lo resistimos. Y en nuestra resistencia le estamos demostrando al diablo de qué estamos compuestos, que nosotros no estamos compuestos como él de chicha y limonada, andar una cara amargada, sino que nuestra vida es de gozo. Si en verdad nos está atacando, pero estamos meditando que hay un Dios que nos va a retribuir con gozo, con alegría, con oleo de victoria en nuestra vida. Y quien tiene que salir corriendo es el diablo, porque usted entra en la fortaleza. Y por ejemplo el Salmo capítulo 18 verso 1 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y quiero mencionarle que lo tercero es tener un combate. Cuando viene a la casa de Dios en la alabanza, y si en el trabajo puede cantar, y si en el camino puede cantar, es otra forma para entrar en la fortaleza, romper toda mentalidad contraria que quiera debilitar nuestra fe en el desafío que se nos da nuestra fe en nuestra relación con Dios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él es mi libertador. Y usted está entrando en la fortaleza de Dios cuando viene a acordar usted: ahora soy más fuerte que cuando me encaminé hacia la fortaleza. El Salmo capítulo 27 verso 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y hace la pregunta: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego el Salmo capítulo 46 verso 1 dice: nuestro Dios es nuestro amparo y refugio en nuestras tribulaciones y nuestro pronto auxilio. ¿Quién es el Dios poderoso? Entonces ahora estamos definiendo que la presencia de Dios y el mismo Dios es la fortaleza nuestra. Por eso el profeta dice: volvaos a la fortaleza. Toda persona que trabaja se fatiga. Toda persona que se dedica a alguna labor se entra en una lucha constante para realizar aquello que se propone hacer. Pero verá un momento donde se verá amenazado. Un momento donde
sentirá un poco débil, pero el profeta dice: volvaos a la fortaleza, vuelva hacia la fortaleza a recargar fuerza. Y de esa manera, hermanos, le damos a entender al enemigo que nosotros no estamos compuestos de azúcar, no estamos compuestos de nieblina, no, no, no. La fe nuestra es tan fuerte que podemos pararlo firme y podemos decirle a Satanás: yo tengo a quien alabar, a quien exaltar, en quien enfocar mi mente. Perezcan tus intentos de destruir y tus desafíos perezcan. Y eres un creyente vencedor. Lo segundo que quiero ver, este punto fuerte e importante, es prisioneros de esperanza. Usted y yo somos prisioneros de esperanza porque queremos redención para nuestra alma. Estamos en ese pensamiento de que un día pronto hemos de ser llevados a un lugar de gloria, a un lugar más importante que esto que vivimos en esta tierra, o pueda llegar a pasar el hombre en esta tierra, aún seguridad. No solamente pensamos en aquellas bendiciones que Dios ha prometido cumplir en nosotros, las esperamos, hermanos, porque entendemos lo que el Salmo, por ejemplo, 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros alabamos a Dios, nosotros servimos de una y otra manera a Dios, esperando que Dios cumpla nuestras peticiones. Eso se llama, estamos esperando, estamos presos en esperanza. No peco, aunque el diablo nos ofrezca el pecado, no peco. Aunque el diablo nos diga: anda aquí, anda por allá, actúa de esta manera, actúa de esta forma, lo resiste usted y dice: me hago reo de prisionero de esperanza hasta que se haga real su bendición en mi vida. Y no sé de usted. Y entonces la Biblia dice de que cada uno de nosotros somos llamados a ser parte de las promesas de Dios por su palabra. Y como antes les dije, hay una promesa que resalta sobre todas las que podamos nosotros llegar a experimentar en esta tierra. Bendiciones de Dios que esperamos que se cumplan. Aleluya. Podemos tomar algunos pasajes de la Biblia y hacerlo nosotros nuestros. Espero que un día se cumpla este pasaje de la Biblia en mi vida, en nuestra familia. ¿Verdad que más de alguna vez ustedes han pensado aquel pasaje, por ejemplo, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Aleluya. Y usted está esperando, está clamando: algún día mi familiar cercano vendrá a Cristo, algún día escucharé que mi familiar cercano vendrá a Cristo. Está en esa esperanza, usted es prisionero. Pero ¿qué pasaría si nosotros pecamos o nos apartamos del propósito de Dios? Entonces nosotros ya no somos prisioneros, sino que entramos en la red de libertinaje, en el mundo o la religiosidad. Pero Dios nos dice a nosotros que hay promesa para los prisioneros de esperanza. Y hay otra esperanza que resalta, como antes he dicho, es lo que el apóstol Pablo escribe en Filipenses 3:20. Y dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y lo esperamos para irnos con Él, hermano y hermana. Estamos reos, prisioneros de esa esperanza. Y por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 18 dice: teniendo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El verso 24 dice: porque a esperanza fuimos salvos. Es decir, que hoy tenemos por fe la realización de la obra redentora de Cristo en nuestra alma, la limpieza de nuestros pecados. Pero algún día vendrá lo que le pondrá lo que se llama redención total a nuestra alma. Es cuando ya seamos transformados en ese cuerpo glorificado, que es lo que esperamos nosotros. Amén. Y dice la Escritura: prisioneros de esperanza. Así que yo quiero motivar esta tarde a usted. Lo que la palabra dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Yo no sé cuántas promesas usted espera que se haga realidad en su vida, pero en los momentos difíciles usted vuelva a la fortaleza de Dios.
a la que usted entiende que es la forma como se fortalece en Dios. He mencionado 3 métodos importantes en nuestra vida, incluso fundamentales, aunque son sencillos. Número 1 es meditar en las promesas de Dios, velar en ello, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo segundo es venir a la casa de Dios o alabar a Dios donde sea que se dé lugar. Glorificar a Dios con todo lo que haya en nosotros, en medio de desánimo, en medio de que tal vez no haya un espíritu alegre en ese momento. Y lo tercero es de rodillas delante del Dios poderoso. Cuando usted está de rodillas ante el Dios creador, es usted más fuerte y más valiente que todos los tiempos que usted pueda andar de pie o andar corriendo. Estar de rodillas ante el Dios poderoso no le gusta al diablo. En que usted esté en oración con Dios no le gusta a los demonios, porque no hay entrada para ellos en la vida suya, porque usted está conectada con la fuente que emana poder y resistencia en nuestra vida. Se demuestra que está entrando en la fortaleza del Señor. Las victorias que hemos llegado a obtener hasta hoy, los éxitos que hemos llegado a tener a hoy, se han basado allí en una iniciativa de humillación y sumisión a Dios, sea en ayuno, sea en vigilia, sea una oración normal. Podemos nosotros declarar que es la forma como nosotros nos restauramos o nos restaura el Dios poderoso. Yo quiero mencionarle estas 3 formas. Que hay una que en verdad nos parece que resalta, y no necesariamente es porque sigamos solamente a alguien que está coordinando una cadena de coros hacia Dios o una alabanza, sino que surja de nuestro corazón a donde sea que andemos. Sea en oración, usted puede alabar a Dios. Sea en lo que medita, puede alabar a Dios. Sea en el tiempo de alabanza, se puede alabar a Dios. ¿Por qué? Porque está dentro de usted aquella iniciativa de la fortaleza de Dios. Aleluya. No se trata de que estamos vacíos y desocupados, que nadie habite en nosotros. No, en nosotros está el fuerte, está el vencedor, el cordero que fue inmolado por nuestros pecados, pero ha vencido. Él resucitó al tercer día para dar vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia la reflejamos sonriéndole, tratando las cosas con prudencia y con inteligencia en los momentos difíciles, o hasta cierto punto la sabiduría que nos inspira el Espíritu Santo para siempre atraer hacia nosotros un pensamiento de victorioso. Quiero mencionar a usted personas que experimentaron dolor, rechazo, abatimiento. Y por ejemplo, eso dice el salmista, capítulo 42, esa misma expresión, escuche bien, está en el verso 5, en el verso 11, en el 43, 5. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aleluya. Y todos entendemos cuál es el alma dentro de nosotros, que está compuesta con nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Quién no es tocado en la vida sus sentimientos? Y somos abatidos, somos, hermanos, de alguna manera turbados. Pero hay un potencial en medio de que el alma esté pasando eso, que no haya alegría. Hay un hombre que declaró una palabra sabia y dijo: retar el alma, hermano, decirle: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esto nos da a entender a nosotros que hay momentos de meditación. Hay momentos donde tendremos que coordinar pensamientos, usar nuestra mente en una y otra cosa que pasa a nuestro alrededor, en las situaciones difíciles, pero no corrernos del plan que Dios nos ha llamado y que quiere realizar sus promesas en nuestra vida. Lo siguiente quiero pasar respecto a esto: motivación, hermano, de alabanza en la vida de la persona, o de alabar a Dios. Lo que dice Jeremías, capítulo, lo que es el 17, el versículo, ya lo que respecta el verso 14.
Dice la palabra: sáname, oh Jehová, y seré sanado. Sálvame y seré salvo. Alabanza mía. Aquí se está dirigiendo el profeta de que en el momento difícil de la asquerosidad que vivía, del escarnio que vivía, se sentía enfermo, que la ponzoña del diablo lo había contaminado. Y dice: sáname, Dios, en mí está el interés a alabarte, pero esta alma se abate, se quiere derretir dentro de mí y no quiere darte alabanza, y tú eres la alabanza mía. Sálvame. En este término de sálvame no está diciendo de que era un pecador, sino que fuera librado de aquel atrapamiento que el enemigo le había hecho a sus sentimientos. No sé si me están entendiendo, pero yo he pasado eso. Muchas veces en nuestra mente se quiere apoderar un mal pensamiento, y de eso Jeremías está diciendo: sálvame y seré salvo, porque Él es el poderoso, Él es la fortaleza para nuestra vida. Bendito sea Dios. Y lo siguiente quiero mencionar a usted es que dice: y hoy os anuncio también que os restituiré al doble. Esto está hablando de una retribución. Si usted pasó ese proceso donde, hermano, se le demostró al enemigo y a los que le rodean que usted no está compuesto de alegría solamente, o que no está compuesto más que todo de amargura, de toda cosa que el diablo promueve en la gente en el mundo, sino que usted está compuesto de algo poderoso y fundamental, porque ha recibido al libertador. Gloria a Dios. Hay una palabra poderosa para esto, y es lo que dice Isaías capítulo 61 y el versículo 1 en adelante hasta el 3 lo mencionaré, y luego el verso 7. Pero el verso 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, hablando de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Sí, amén. porque me ungió Jehová para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón. Y lo siguiente que añade es que dice: para publicar libertad a los cautivos y apertura a los presos de la cárcel. Esto tiene un valor importante. Lo siguiente que añade el versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Por eso es que el profeta Zacarías dice: volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Todos nosotros necesitamos restauración de Dios. Todos nosotros esperamos siempre la bendición de Dios. Aquí está anunciando el profeta Isaías y añade y dice, por ejemplo, a consolar a los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu triste. Aleluya. Es Dios que lo está ofreciendo al ser humano, y esa precisamente es la fortaleza en nosotros. Pregunto: toda persona que escucha buenas nuevas, aunque esté abatido, esa buena nueva es la que le conforta su espíritu, le hace pensar diferente, porque hay un mensaje nuevo para su mente. Aquello que estaba batiendo, aquellos pensamientos malos que tenía, han sido consumidos por una buena información que Dios promete traer a él. Dice sanar, dice vendar a los quebrantados de corazón. Lo siguiente que añade es que dice que le da apertura a los prisioneros de la cárcel, abre las prisiones. Y eso no significa de que Jesús va a ir a abrir las puertones de los prisioneros en las cárceles, sino que esos que están condenados con sentencia por haber hecho algo, es que hay una oportunidad para que sean libres de ese pecado, acepten a Cristo, sean libres dentro de su espíritu, teniendo al libertador dentro de ellos, y su nombre es Cristo Jesús. Que ya no estén bajo esos barrotes o atrás de esos barrotes con amargura, con tristeza, solo con lágrimas, sino que cambia su sistema dentro de ellos y haya gozo, haya alegría.
Y muchos de ellos, hermanos, enmiendan su espíritu y cambian y vuelven a la sociedad y son personas de bendición para otros. Pero quien trajo esa bendición es Cristo, el libertador. Lo siguiente que añade es que dice que, y esta palabra es viva, a proclamar el año de la buena voluntad del Dios nuestro. Es decir, hermanos, que podemos seguir citando esta palabra. Estamos en el tiempo de la buena voluntad del Dios nuestro. Que al enlutado se le quita el luto. Y hay gozo en él. Hermano, pero que se me muera un ser querido, eso a mí no me va a hacer sentirme libre, me va a caer el luto. No, porque si usted le dio ejemplo el evangelio, le predicó el evangelio y esa persona aceptó a Cristo, se fue a un descanso. Se fue a un lugar mejor. Si algunos no quieren obedecer al evangelio y no quieren aceptar el plan, ya queden ellos, pero usted es libre. Lo que Cristo, la palabra nos da a entender a nosotros es que los enlutados tienen una mentalidad diferente. Ellos no están pensando que aquel que se murió se va, se desaparece, apartó de ellos físicamente y también va a un sufrimiento. No, hay una esperanza todavía para ellos. Aleluya. Hay vida, algo que no se muere, a la obra de Cristo en su alma. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros anunciamos este plan maravilloso a toda persona que nos preste sus oídos para oír. Que en Cristo hay vida, hay perdón, hay redención por su sangre. Y lo siguiente, el verso 3, que es impactante, que se dice una autoridad: ordenar que a los afligidos en Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, de polvo. En su humillación van a tener gloria de Dios en su vida. Y a los añade y dice oleo de gozo a las personas que están en luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y añade y dice: y estos serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria de Dios. Entonces aquí vemos una fortaleza. Toda persona que es restaurada en su corazón, es vendada a sus heridas, no importa lo que haya pasado en el mundo, en la vida atrás. Cristo es especialista para vendar. Cristo es especialista para sanar. Amén. Cristo es poderoso para traer gozo al corazón nuestro a través de su espíritu. Amén. Aleluya. En su reino no se conoce derrota. En su reino lo que nosotros encontramos es paz, justicia genuina y verdadera. Es contentamiento verdadero para nuestra alma. Y lo siguiente del versículo 7 de este mismo capítulo dice que en lugar de vuestra doble función, de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Y añade: por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán gozo perpetuo. Aleluya. Esto da a entender que usted, como servidor de Dios, hay un gozo interno que es perpetuo en su vida si se mantiene con fe. Aleluya. No importa si el diablo nos quita cosas materiales y las perdemos en un proceso, hermano, de desarrollo espiritual. Dios nos va a retribuir al doble, dice la palabra. Aleluya. Aunque no sea materialmente, pero espiritualmente la vamos a disfrutar dentro de nosotros. Y si no es en esta vida, la disfrutaremos y experimentaremos en la eternidad al doble de lo que perdamos en esta vida. Aleluya. Jesús habló esas palabras y dijo: el que perdiere por causa de mí y de mi evangelio y del evangelio, si perdiere su vida, la hallará. Todo aquel que la pierda, y eso también, las cosas materiales que exponemos para que su reino avance, si fueran perdidas, un día Dios las va a recompensar, no lo que perdimos, sino al doble. Bendito Dios. Aleluya. No cuando nosotros queramos, ni tampoco vamos a entrar en una
en una desviación del sentido, el contexto de la palabra, de pensar de que ahora puede entregar usted y que Dios le va el otro año le va a dar el doble. No, sino que está en la voluntad y el propósito de Dios. Hasta ahora he conocido guerreros y guerreras sirviendo en el reino de Dios que no han visto derrota en sus vidas, que en verdad hemos desgastado nuestra vida física sirviendo al Señor, pero así también hemos recobrado gozo al doble en nuestra vida. Hemos tenido victorias en lo espiritual al doble para la gloria de Dios. Y por eso es que a través del profeta Zacarías se dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Y hoy os anuncio que serán restituidos al doble. Nosotros siempre esperamos, en el tiempo que vamos avanzando en las cosas buenas, que sean más abundantes que las que hemos experimentado. Dios es un Dios así. Él promete que su gloria postrera en los que le sirve será mayor que la primera, porque es un Dios que ama ver las personas que le sirven en progreso. Por eso quiero motivar a usted en esta tarde, en esos momentos sombríos, en esos momentos difíciles, en esos momentos de peligro, que parece que es desafiada su vida y que no puede seguir, o que de alguna manera es tocado su sentimiento, incluso su funcionamiento, donde está sirviendo a Dios. Volveos a la fortaleza, y ahí el Dios poderoso derramará del aceite de la unción, porque nosotros no estamos jugando, nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Y si entramos a la fortaleza es para ser cargados de poder de Dios, para cuando salgamos de ese lugar vamos a salir con mayor inspiración, hermano. Es tan importante lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros va a huir. En el contexto que nosotros comprendemos y entendemos es que cuando nosotros, lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10 verso 5, que dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es que cuando nosotros resistimos al diablo, Él es el que va a salir corriendo y no nosotros. ¿Y sabe qué? Nosotros no es que los jactaremos, ni tampoco es bueno eso, es jactarnos, porque el diablo es tan vivo como nosotros vivimos, y su obra es tan real como la obra que nosotros le hacemos a Dios. Pero sí también podemos confiar que si Dios está con nosotros, nosotros podemos resistir en el poder que Dios nos da. Amén. Eso dice Efesios capítulo 6 verso 10. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Ante todo dardo de fuego, toda obra destructiva, usted está dentro de la fortaleza. Dentro de la fortaleza, así pueda lanzar llamas el diablo alrededor de la fortaleza, así puede haber humo que piensa el diablo ahogarnos, así pueda el diablo querernos exterminar. Nosotros estamos en la fortaleza de Dios. Y quien tiene que salir avergonzado es el enemigo de nuestra alma. Y usted le va a demostrar al diablo de qué usted está compuesto. Y su compostura es de fe, de resistencia en el propósito de Dios. Soporta, hermano. Por eso mi motivación es para los líderes de esta iglesia. Soporte las pequeñas aflicciones, resista al diablo y va a huir de usted. Gloria a Dios. Demuéstrele al diablo que usted no está compuesto de cosas baratas, sino de cosas compradas a precio de sangre. Aleluya. Su alma ha sido redimida bajo ese valor y ese poder. Gloria a Dios. Y todo aquel que no ha ingresado
a esa fortaleza que Dios provee para las almas del ser humano o las almas nuestras, también está esa oportunidad para que puedan echar mano y aferrarse a que en Dios hay refugio, hay protección, y podemos nosotros, si perdemos, ser retribuidos al doble por el Dios poderoso. Él lo dice en su palabra. Él vino para anunciar buenas nuevas a los abatidos, para vendar el corazón de los quebrantados, para traer oleo de gozo al enlutado, para dar cobertura con manto de alegría a aquel que tiene espíritu angustiado. Solo en Dios encontramos esa bendición de fortaleza. Todos nosotros que hemos experimentado eso, comprendemos que esa es nuestra fuerza. A pesar de que la palabra en el Salmo 8:2 dice: porque de la boca de los niños y de los que aún maman fundaste la fortaleza. Pero entendemos muchas veces, no solamente de ahí tomamos fortaleza, sino de las bendiciones, de la provisión que Dios da a aquellos que deciden unirse a su plan de redención para nuestra vida.